Muchas gracias, Leónidas. Vamos a compartir ya algunas preguntas. Han llegado muchas y el tiempo está un poco corto, así que vamos a seleccionar algunas de ellas y el resto quedará para intercambio durante el almuerzo, que desde ya les anticipamos es en el anfiteatro, saliendo de la sala hacia la derecha. Para Gustavo Valmeli, en los temas en agenda está el mejoramiento por resistencia a enfermedades. ¿En qué especies y para cuáles enfermedades es el primer planteo? Tienen por allí los micrófonos, si los quieren acercarse un poquito a la mesa, se prende con el interruptor. Hola. Bueno, unas cuantas preguntas. Vamos a empezar por la primera. Bueno, actualmente estamos trabajando básicamente en tres especies, trabajando en mejoramiento de la resistencia a enfermedades en 3 especies. Dos muy relacionadas, que son Eucalyptus globulus y Eucalyptus maideni, que se está trabajando por resistencia a Teratofaeria nubilosa, o sea, la mancha foliar. Y la tercera especie es Eucalyptus tereticornis, que también se está trabajando en selección por resistencia a otra mancha foliar, que es Teratofaeria pseudoeucalipti. ¿Con qué otras especies o enfermedades vamos a trabajar en el futuro? Va a depender de varias cosas, o sea, principalmente de los recursos que se tengan y de la gravedad de los problemas. O sea, encarar un programa de mejoramiento o de selección por resistencia a una enfermedad es bastante complejo y de largo plazo, entonces para que se realice tiene que justificarse principalmente por la gravedad del problema, o sea, la importancia de la especie y la gravedad del problema. Hoy por hoy estamos trabajando en esos problemas que les decía. Con respecto a la segunda pregunta, hoy en día ya estamos trabajando en producción de híbridos, principalmente por el problema de Teratofaeria nubilosa. Estamos haciendo hibridaciones de globulus con grandis y de grandis con maideni, justamente para buscar híbridos resistentes a la enfermedad. Esa es una línea bastante interesante. Los híbridos, desde el punto de vista de la mejora por resistencia a enfermedades, tienen un alto potencial, ya que hay especies que son muy resistentes a determinada enfermedad y otras que son de repente de interés, que son muy susceptibles, y a través de los híbridos se puede avanzar en ese sentido. La tercera pregunta. En Eucalyptus grandis se trabajó, se seleccionó por 2 características para usos sólidos, que eran rectitud del fuste y densidad de madera. Se hizo selección por esas características. Junto con el Latus se intentó, se evaluaron, digamos, características, sobre todo tensiones de crecimiento y otras características de madera para uso sólido, pero había muy escasa variabilidad genética y no se llegó a hacer selección. En general, las características de madera son bastante difíciles de medir, o sea, lleva bastante tiempo, son bastante costosas. En general, para realizar lo que nosotros llamamos la evaluación, requiere medir miles de árboles, y medir miles de características de madera es bastante costoso. Si realmente se justificara por la importancia de la característica o porque hay una alta variabilidad genética, se podría realizar. En general, las características de madera para productos sólidos son más fáciles de mejorar, o sea, los problemas, los defectos de la madera, por ejemplo, los problemas generados por la tensión de crecimiento, son bastante más sencillos de mejorar, bastante más rápido a través del procesamiento de la madera, o sea, a través de tecnologías de aserrado, de secado, que a través del mejoramiento genético, que es bastante de muy largo plazo, digamos. Entonces, hoy por hoy no tenemos
priorizado el tema de propiedades de madera para uso sólido. Si hubiese demanda y recursos, se podría instrumentar, pero no sería muy eficiente, digamos. Y la cuarta, Valmeli, ¿qué avances se obtuvieron en productividad y resistencia a enfermedades en Maideni? Bueno, en Maideni, en productividad, en la primera generación de mejoramiento se seleccionó por productividad principalmente y no hemos evaluado el avance, o sea, no hemos cuantificado la mejora. Estimaciones de la mejora en base a cálculos permiten estimar una mejora de un 15 o un 20% de mayor crecimiento, pero no lo hemos cuantificado realmente a través de ensayos. Y en cuanto a resistencia a enfermedades, bueno, recién estamos empezando el trabajo hace un par de años. Hemos seleccionado materiales resistentes, están en proceso de clonación y todavía no tenemos los resultados. Bien, gracias Gustavo. Para Fernando Resquín, principales ventajas y desventajas de los cultivos energéticos, en una breve síntesis. Bueno, como les comentaba hoy en la presentación, las principales ventajas que permiten producir alta cantidad de biomasa en tiempos relativamente cortos. De eso se trata, para eso ese es el objetivo principal de producción. Y la principal desventaja es que requieren de una maquinaria de cosecha particular que hoy día no existe en el país, pero que bueno, podrían ser importadas. Pero básicamente que son relativamente altamente extractivos de nutrientes. Entonces, eso siempre pongo el ejemplo del auto que tiene un motor 8 cilindros, o sea, camina mucho, pero es ineficiente desde el punto de vista del consumo porque consume mucho combustible. Entonces, es una cosa a tener en cuenta porque afecta la sostenibilidad en el largo plazo, básicamente eso. La segunda, ¿los esquemas de poda y raleo que se usan hoy son los óptimos para el crecimiento de los árboles? Hasta lo que yo conozco, no, porque cada poco tiempo me entero que las empresas muchas veces están cambiando esas prácticas de manejo. O sea, comparado con lo que se hacía algunos años atrás cuando se iniciaron las plantaciones forestales, han habido cambios en cuanto a los esquemas que se implementan, tanto de poda como de raleo. Y en muchos casos tengo la impresión, esto es una opinión personal, que se adoptan modelos que se traen de otros países porque en otros países funcionan bien, como en Chile, Brasil, Estados Unidos eventualmente. Pero que en muchos casos son, digamos, modelos que no tienen un fundamento basado en resultados obtenidos acá a nivel nacional. Esa es la impresión que yo tengo. La tercera es si se conocen bien a nivel productivo las medidas que afectan las propiedades de la madera, o en qué medida afectan las propiedades de la madera, las prácticas como podas, raleos, turnos, etcétera. También mi impresión es que no se conocen del todo, entre otras cosas, porque, por ejemplo, la literatura internacional muestra que tanto básicamente el raleo afecta en forma diferencial a la madera que se obtiene. En algunos casos se mejora, en otros casos se empeora o en otros casos es más o menos indiferente. Los ensayos que hemos hecho nosotros muestran que no hay mayores efectos sobre las propiedades de la madera. En el caso estoy hablando de madera sólida, ¿no? Y la otra parte de la pregunta era... No me acuerdo. Ahí la tenemos de vuelta. Las prácticas podas, raleos, turnos, ¿en qué medida afectan las propiedades de la madera? Por ejemplo, está previsto, tenemos en agenda iniciar un proyecto para evaluar el efecto de la poda sobre la proporción de cilindro nudoso en los árboles. Si ustedes piensan, como decía González Pozo al comienzo, que la forestación empezó a plantarse el año fines de los 80, principios de los 90, y hoy día
luego de un montón de años, se está evaluando cuál es el efecto de la poda sobre el cilindro nodoso, sobre una parte de la madera de alta calidad. Quiere decir que todavía no se conoce del todo bien cómo afectan esas variables de manejo. Bien, gracias Fernando. Vamos a Leónidas. ¿Por qué necesita calibrar el índice de calidad de aguas para zonas 2 y 7? ¿No sirve lo que ya se hizo? A ver, la estructura del índice funciona para cualquier zona. Lo que cambia es el valor óptimo que uno califica como adecuado. Y en ese caso, la zona 2 y la zona 7, por encontrarse fuera del litoral oeste, tienen una biogeoquímica diferente a la de la zona 9. Por eso hay que ajustar los valores óptimos para cada parámetro. La 2... Recordanos que es el EROI. El EROI es el balance energético, la inversión de energía por energía obtenida para biomasa. Sí, o sea, la estructura de cálculo básicamente es como la cuenta del almacenero. Uno mira los ítems que tiene que tomar en cuenta y en un caso los suma como si fuese energía invertida, energía producida. En el caso de huella hídrica es impacto sobre la parte acuática, y en el caso de huella de carbono se valora en vez de energía como gases de efecto invernadero, emisiones o secuestro. Y en el caso, en la pregunta 3, básicamente, o sea, no ignoramos que puedan haber problemas potenciales en el uso del suelo, cambios en la biogeoquímica. Trabajamos a nivel de cuenca por un problema de escala, o sea, es para responder cuál es el significado biológico, porque puede que haya un cambio predial, pero a escala de cuenca no tenga relevancia. Bien, pasamos a Demián Gómez. ¿Pudieron confirmar si el parasitoide de la chincha efectivamente queda establecido en el Uruguay? Hola. Bien, las primeras liberaciones se hicieron en 2013 y actualmente ya se recuperó de algunos puntos. Si bien este año todavía no, si bien se hicieron algunas liberaciones, todavía no hemos hecho recorridas debido a que las poblaciones este año están bastante bajas. Por lo tanto, todavía, si bien ya tenemos ajustado lo que es la cría del parasitoide, estamos de cierta manera esperando el momento preciso para hacer las futuras liberaciones y, por supuesto, tratar de ir a recuperar a campo. La 2 dice, ¿cómo se realiza desde INIA el apoyo y la identificación temprana de problemas emergentes? Bien, eso tiene que ver con dos cosas. Primero que nada, la especialización que cada uno de los investigadores, de cierta manera, ha generado en las diferentes temáticas. Eso permite que cuando los problemas ingresan ingresan capaces de identificarlos y reconocerlos y determinarlos de la manera precisa. Pero la otra punta tiene que ver justamente con la articulación y la cooperación con otras instituciones. El hecho de que los investigadores en protección forestal seamos de cierta manera pocos, se nos haría imposible llegar a todos los lugares del país y estar atentos a todos los nuevos ingresos o nuevas problemáticas emergentes. Por lo tanto, el hecho de conocernos, de interactuar hace ya varios años, no solo con empresas, sino también a nivel del ministerio, permite de cierta manera poder estar atento y comunicarnos de manera rápida y tratar de actuar de la manera que consideremos mejor como equipo de trabajo en protección. ¿Cómo se realiza la cuantificación de impacto económico? Bien, como les comentaba hoy, la primera aproximación que hubo en este tema es un proyecto que se aprobó hace relativamente poco para cuantificar impacto de mancha foliar en eucaliptus. La cuantificación es un poco diferente, la cuantificación de impacto es un poco diferente según el problema. No es lo mismo hablar de número de árboles muertos que hablar, por ejemplo, de pérdida de crecimiento, y eso lleva a diferentes tipos de análisis. Como tampoco es lo mismo hablar del daño directo como también hablar, en algunos casos, como ese fue justamente el caso de La Mancha hace ya algunos años, de hablar de que hubo una inversión en un recambio de especies.
Entonces hay muchas cosas a considerar y eso justamente depende del patógeno de la plaga que se quiera hacer el estudio. Pero como les comentaba, va a depender un poco del patógeno, pero debe ser de cierta manera en un grupo que cuente con especialistas en diferentes temáticas, no solamente gente preparada en la parte de protección, forestación, sino también economistas. Bien, y la última, Demián, ¿en qué plagas y enfermedades se piensa poner esfuerzo en el futuro? Bien, eso es, de cierta manera es un poco difícil de predecir cuáles van a ser los nuevos ingresos, pero sí comentarles, hoy les decía a Gustavo en qué van los planes de mejora genética en tema de enfermedades a futuro, un poco relacionado, yo les decía que en lo que es manejo de enfermedades debemos apuntar al mejoramiento genético y como él bien decía, en caso de enfermedades tienen que ser o están siendo en este momento diversos tipos de manchas foliares. En el caso de plagas, lo que podemos hablar de más reciente introducción ha sido la avispa galladora del eucaliptus. Se detectó hace poco tiempo, relativamente, un año y medio, y luego que se hicieron los reportes correspondientes, hoy por hoy ya INIA, junto con el Centro Universitario de Tacuarembó, en este polo que se ha desarrollado, polo universitario también, ya comenzamos a trabajar con la redacción de proyectos en conjunto, así como también ya comenzamos a hacer recorridas. Bien, a todo el equipo de investigadores de INIA, muchísimas gracias por el enfoque sobre lo hecho y los temas pendientes en la innovación. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de intercambiar en el almuerzo. Les recordamos que hay que entregar la hoja de evaluación para tener el certificado de participación. No se olviden de devolvernos sus impresiones.